El rugido de un motor cansado resonó en el aparcamiento poco iluminado mientras Alice Parker conducía su destartalado sedán hasta un espacio libre fuera de Bennett Industries. Miró el reloj del salpicadero, eran las 6:45, justo a tiempo para su turno de noche. Su corazón latía con una mezcla de alivio y temor mientras miraba por encima del hombro hacia el asiento trasero, donde su hijo de 3 años, Ethan, estaba sentado en su asiento de seguridad. Sus pequeñas manos agarraban un oso de peluche muy querido, con el pelo deshilachado en los bordes, y sus ojos grandes y curiosos se encontraron con los de ella con una inocencia que siempre le derretía el corazón. «Mami, ¿este es tu trabajo?», preguntó, con voz suave pero teñida de emoción. Alice sonrió cansada, apartándose un mechón de cabello castaño de la cara. «Sí, cariño. Es un edificio grande donde mamá trabaja para ayudar a la gente a mantenerse organizada. Esta noche serás mi ayudante especial, ¿de acuerdo?». El rostro de Ethan se iluminó y su entusiasmo calmó momentáneamente su culpa. Nunca lo había llevado al trabajo antes, estaba estrictamente en contra de la política de la empresa, pero como su niñera había llamado para avisar que estaba enferma en el último momento y no tenía a nadie más en quien confiar, no tenía opciones. Perder otro turno podría significar perder su trabajo, y ese no era un riesgo que pudiera correr. Como madre soltera, cada sueldo importaba, especialmente con las facturas cada vez más altas y los gastos de guardería de Ethan. «Seré bueno, lo prometo», declaró Ethan, agarrando con fuerza a su osito. «Sé que lo serás, cariño», dijo Alice, inclinándose para besarle la frente. «Solo quédate cerca de mami, ¿de acuerdo? Este es un lugar muy importante y debemos tener mucho cuidado». Ethan asintió solemnemente, su pequeña mano envolvió la de ella mientras salían del auto. La fresca brisa de la tarde tiró del fino abrigo de Alice mientras caminaban hacia las relucientes puertas de vidrio de Bennett Industries. El edificio se alzaba sobre ellos, su elegante diseño moderno reflejaba las luces de la ciudad. Para Alice representaba más que un lugar de trabajo, era su salvavidas, lo único que la mantenía a flote en un mar de desafíos. En el interior, el vestíbulo estaba casi vacío, el bullicio habitual del día había sido reemplazado por una quietud silenciosa. Los tacones de Alice resonaron contra el piso de mármol pulido mientras guiaba a Ethan hacia los ascensores. Él miró con asombro los altos techos y las grandes pinturas abstractas que adornaban las paredes, su asombro le provocó una pequeña sonrisa a pesar de su ansiedad. «Mami, es como un castillo», susurró, su voz resonó levemente en el espacio cavernoso. Alice se rió suavemente. «Tal vez un poco, pero este castillo tiene muchas reglas, así que tenemos que ser extra silenciosos, ¿de acuerdo?». Ethan asintió, sus ojos abiertos llenos de una mezcla de asombro y determinación. El viaje en ascensor hasta el piso 14 se sintió más largo de lo habitual, mientras Alice ensayaba sus excusas en su cabeza. Si alguien se daba cuenta de que Ethan estaba allí, diría que era una emergencia. Se disculparía profusamente y prometería que nunca volvería a suceder, pero en el fondo rezaba para que no llegara a eso. Las puertas se abrieron con un suave sonido y revelaron la familiar imagen de filas de cubículos bañados por el resplandor de las luces fluorescentes. La mayoría de los escritorios estaban vacíos, sus ocupantes se habían ido hacía horas, pero algunas luces permanecían encendidas y se oía el débil sonido de alguien escribiendo a máquina a lo lejos. Alice condujo a Ethan hasta su cubículo, un pequeño espacio escondido en un rincón, y le preparó un libro para colorear y crayones que había cogido apresuradamente de su casa. «Aquí tienes, cariño. Puedes hacer dibujos mientras mamá trabaja, ¿de acuerdo?», dijo, ordenando los crayones en una fila ordenada. Ethan le sonrió. «Te dibujaré una sorpresa». Alice le besó la mejilla y sonrió. «No puedo esperar a verlo». Mientras se acomodaba en su silla y se conectaba a su computadora, el ritmo familiar del trabajo comenzó a calmar sus nervios. Las hojas de cálculo llenaban la pantalla, cada una exigiendo su atención. Trabajó rápidamente pero meticulosamente, sus dedos volaban sobre el teclado. De vez en cuando miraba a Ethan, que estaba absorto en pintar, sacando la lengüita en señal de concentración. El tiempo pasaba en un silencio relativo, el suave zumbido de la oficina solo se interrumpía por el ocasional sonido de Ethan tarareando para sí mismo. Alice empezó a relajarse, el peso de sus preocupaciones se alivió momentáneamente mientras se concentraba en sus tareas, pero justo cuando empezaba a pensar que podría pasar la noche sin que nadie se diera cuenta, una voz profunda la sobresaltó. «Señorita Parker».
El corazón de Alice se le subió a la garganta cuando se dio vuelta y vio a Nathan Bennett, el director ejecutivo de Bennett Industries, de pie justo afuera de su cubículo. Con una altura de 1,82 m, una mandíbula pronunciada y unos ojos azules penetrantes, Nathan era una figura imponente, su traje a medida y su aire de autoridad serena no hacían más que acentuar su imponente presencia. Era conocido por su actitud sensata y su capacidad para detectar errores a kilómetros de distancia. Pero esa noche su mirada no estaba en la pantalla de su computadora, estaba en el niño pequeño que estaba sentado en la esquina de su cubículo. Señor Bennett, tartamudeó Alice, levantándose tan rápido que su silla rodó hacia atrás y chocó contra el escritorio. No me di cuenta de que todavía estabas aquí. Los ojos de Nathan se entrecerraron ligeramente, su expresión era ilegible. Tenía que terminar un trabajo. No esperaba encontrar personal adicional, dijo Alice, sonrojándose y con las mejillas ardiendo de vergüenza. Lo siento mucho, señor. Mi niñera canceló a último momento y no tenía a nadie más para cuidar a mi hijo. Prometo que no será ningún problema. La mirada de Nathan se desvió hacia Ethan, que lo miraba con ojos muy abiertos y curiosos. El niño agarraba su osito de peluche y sonreía alegremente. Hola, dijo Ethan con voz alegre. Soy Ethan. ¿Eres el jefe de mamá? Los labios de Nathan se torcieron, casi imperceptiblemente, como si estuviera reprimiendo una sonrisa. Sí, lo soy, asintió Ethan, aparentemente satisfecho con la respuesta. Mamá trabaja muy duro. Es la mejor. El rostro de Alice se sonrojó aún más. Ethan, cariño, dejemos que el señor Bennett vuelva a trabajar. Pero antes de que pudiera guiar a Ethan de vuelta a su sitio, el niño corrió hacia Nathan y envolvió sus diminutos brazos alrededor de la pierna del hombre, abrazándolo con fuerza. Adiós, papi, declaró Ethan, con la voz llena de inocente alegría. La habitación quedó en silencio. Nathan se quedó paralizado, mirando al niño en estado de shock mientras Alice se quedaba sin aliento. Su mente corría, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Ethan, exclamó, corriendo hacia él para apartarlo. Lo siento muchísimo, señor Bennett. No sé por qué dijo eso, está bien, dijo Nathan, aunque su voz estaba teñida de una emoción que Alice no pudo identificar. Con cuidado, separó los brazos de Ethan de su pierna y le ajustó el traje. Los niños tienen una imaginación muy activa, le dirigió una última mirada a Alice, con expresión indescifrable, antes de darse la vuelta y marcharse. El suave taconeo de sus zapatos resonó por el pasillo hasta que desapareció por la esquina. Alice se hundió en su silla, con el rostro enterrado entre las manos. Ethan, ¿por qué dijiste eso? Preguntó ella, con una voz apenas superior a un susurro. Ethan la miró, sus ojos verdes llenos de confusión. Parece un papá, dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Alice suspiró y lo abrazó. Cariño, no puedes decir esas cosas, ¿vale? Lo siento, mami, murmuró Ethan, con la voz amortiguada contra el hombro de ella. Está bien, dijo ella y lo besó en la coronilla. Terminemos y vayamos a casa. Pero mientras volvía a su trabajo, sus pensamientos seguían volviendo a Nathan Bennett. La forma en que había mirado a Ethan, en parte con sorpresa, en parte con otra cosa, había suscitado una pregunta que no podía ignorar. No sabía que no era la única preocupada por los acontecimientos de la noche. Esa noche, Nathan se sentó en su ático y contempló las luces de la ciudad, con la mente acelerada. Las palabras del chico resonaban en sus oídos y una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Finalmente, tomó su teléfono. Necesito que busques a alguien para mí, dijo. Se llama Alice Parker. Alice se despertó temprano a la mañana siguiente con una mezcla de cansancio y vergüenza persistente por los acontecimientos de la noche anterior. La luz del sol se filtraba a través de las delgadas cortinas de su pequeño apartamento, arrojando un cálido resplandor sobre la sala de estar, que también era el área de juegos de Ethan. Echó un vistazo al pequeño escritorio donde estaban esparcidos sus crayones y papel, restos de su proyecto de colorear de la noche anterior. Ethan, todavía en pijama, entró en la cocina, agarrando su omnipresente osito de peluche. Su cabello despeinado y sus ojos brillantes suavizaron su estado de ánimo. Buenos días, mami, dijo alegremente. Alice se inclinó para besarle la frente. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Sí,
Soñé que íbamos al zoológico y veíamos un gran tigre. El entusiasmo de Ethan era contagioso y Alice sonrió a pesar de sí misma. Eso suena como un sueño divertido, dijo ella, alborotándole el cabello. Tal vez podamos ir al zoológico algún día. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos se dirigieron de nuevo a Nathan Bennett. El hombre siempre le había parecido una figura distante, alguien cuya presencia se sentía más que se veía, con sus políticas estrictas y su reputación de excelencia. Nunca había tenido una interacción personal con él hasta la noche anterior, y el encuentro la había dejado desconcertada. La inocente declaración de Ethan, adiós, papi, se repetía en su mente como un disco rayado. Se encogió al recordar la expresión de Nathan. Una mezcla de sorpresa y algo más que no podía identificar. Tengo que tener más cuidado, murmuró para sí misma mientras daba vuelta un panqueque en un plato. Ethan se sentó a la mesa, balanceando las piernas mientras comía. Mamá, ¿puedo volver a ir a tu trabajo?, preguntó entre bocado y bocado. El corazón de Alice se hundió. No, cariño. Eso fue algo de una sola vez. El trabajo de mamá no es un lugar para niños, pero fue divertido y tu jefe fue amable. Ni siquiera se enojó conmigo. Alice se quedó paralizada por un momento, luego forzó una sonrisa. El señor Bennett tiene muchas cosas importantes que hacer. No tiene tiempo para jugar. Ethan asintió pensativamente, como si estuviera considerando la posibilidad. Está bien, pero tal vez pueda venir al zoológico con nosotros algún día. Alice se rió, sacudiendo la cabeza. No creo que el señor Bennett sea del tipo que va al zoológico. Mientras tanto, en un elegante ático con vista a la ciudad, Nathan Bennett estaba de pie junto a los ventanales del piso al techo, con su café intacto en la mesa detrás de él. No había dormido mucho y su mente seguía preocupada por los acontecimientos de la noche anterior. El niño, Ethan, había estado inesperadamente encantador, con su sonrisa brillante y su honestidad sin filtros. Pero no era solo el niño lo que rondaba los pensamientos de Nathan. Era Alice. Estaba nerviosa, claramente incómoda, pero había una fuerza innegable debajo de sus nervios. Su dedicación era evidente. Llevar a su hijo al trabajo era un riesgo, pero demostraba su compromiso con su trabajo y su papel de madre. Nathan ya le había ordenado a su asistente que buscara el expediente de Alice Parker. Para él era una medida rutinaria. Le gustaba saber más sobre las personas de su empresa, especialmente sobre aquellas que le llamaban la atención. Su teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de su asistente. Archivos enviados. Avísame si necesitas algo más. Nathan abrió el archivo adjunto del correo electrónico y escaneó el expediente personal de Alice. Llevaba poco menos de un año en la empresa, trabajando en el departamento administrativo. Sus evaluaciones de desempeño eran elogiosas y destacaban su eficiencia y confiabilidad. Pero fue la información personal lo que le llamó la atención. Madre soltera. No figuran contactos de emergencia en la lista. Su historial laboral incluye puestos en comercio minorista y a tiempo parcial. Un leve ceño fruncido le arrugó la frente. Al parecer, la vida no había sido fácil para ella, pero se comportaba con una determinación tranquila. Nathan cerró el expediente, pero las preguntas seguían en pie. ¿Por qué el niño lo había llamado papá? ¿Era simplemente la imaginación de un niño o había algo más? En Bennett Industries, Alice llegó temprano, con la esperanza de evitar encuentros incómodos. Se sentó en su escritorio y se sumergió en su trabajo, decidida a demostrar que podía manejar sus responsabilidades sin distracciones. Pero a medida que avanzaba la mañana, no podía quitarse de encima la sensación de que la estaban observando. Cada vez que pasaba por el ala ejecutiva, sentía un escalofrío, como si la mirada penetrante de Nathan la estuviera siguiendo. Sus sospechas se confirmaron cuando, justo antes del almuerzo, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Asunto. Solicitud de reunión. De Nathan Bennett, señora Parker. Por favor, reúnete conmigo en mi oficina a las 1:30. Me gustaría hablar sobre un asunto relacionado con tu puesto. A Alice se le encogió el corazón. ¿Era esto todo? ¿Estaba a punto de recibir una reprimenda o peor aún, de ser despedida? Tragó saliva y se recordó a sí misma que debía mantener la calma.
A las 1:25, Alice se encontraba frente a la oficina de Nathan, alisándose la falda y respirando profundamente. Las elegantes puertas de vidrio parecían más intimidantes de lo habitual y la placa con el nombre de Nathan Bennett, director ejecutivo, brillaba en la luz del techo. Llamó suavemente a la puerta y su voz profunda le dijo, «Pase». La oficina era tan imponente como su ocupante, espaciosa y meticulosamente organizada, con muebles modernos y una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Nathan estaba sentado detrás de un gran escritorio y su atención pasó de la pantalla de su computadora a ella, cuando entró. «Señorita Parker», dijo, señalando la silla frente a él. «Por favor, siéntese». Alice obedeció, apretando las manos con fuerza sobre su regazo. «Señor Bennett, quiero disculparme nuevamente por...». Levantó una mano, interrumpiéndola. «Oh, no hace falta que te disculpes. No te he llamado aquí por eso». Su tono era tranquilo, pero sus palabras no sirvieron de mucho para calmarla. «Quería hablar contigo sobre lo que pasó anoche», continuó, recostándose en su silla. «¿Tu hijo?» ¿Ethan? Parece un chico inteligente y encantador. Alice parpadeó, sorprendida por el inesperado cumplido. «Gracias. Él es mi mundo entero». Nathan asintió pensativamente. «Está claro que estás haciendo todo lo posible para cuidar de él». Llevarlo al trabajo fue una decisión arriesgada, pero dadas las circunstancias entiendo por qué lo hiciste. Alice dudó, sin saber a dónde iba a parar esta conversación. «Agradezco su comprensión, señor Bennett. Le prometo que no volverá a suceder». «Le creo», dijo, «pero también creo en apoyar a mis empleados cuando enfrentan desafíos». Ella lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Nathan se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. «He organizado la implementación de un programa interno de cuidado infantil para empleados con niños pequeños. No será inmediato. Estas cosas llevan tiempo, pero quería que supieras que ya lo estamos preparando». Alice lo miró atónita. «¿Estás haciendo esto por mí?». «No solo por ti», respondió, «sino que tu situación puso de relieve una brecha en nuestro sistema de apoyo. Si queremos retener a los empleados talentosos, debemos asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para tener éxito, tanto en el trabajo como en casa». La emoción brotó del pecho de Alice y le costó encontrar las palabras adecuadas. «Gracias, señor Bennett. Esto significa mucho para mí». La expresión de Nathan se suavizó y, por un breve instante, el severo director ejecutivo pareció casi accesible. «De nada, señora Parker, y si alguna vez necesita algo más, no dude en preguntar». Cuando Alice salió de su oficina, una sensación de alivio y gratitud la invadió. No la habían despedido. De hecho, la habían escuchado y apoyado de una manera que no esperaba. Pero cuando regresó a su escritorio, no pudo evitar preguntarse por el repentino interés de Nathan en su vida. ¿Por qué se había esforzado por ayudarla y por qué sentía que había algo más en sus acciones que una simple generosidad? Esa noche, mientras Alice y Ethan cenaban juntos, ella le contó sobre el nuevo programa de cuidado infantil. «¿Eso significa que te veré en el trabajo otra vez, mami?», preguntó Ethan, con los ojos iluminados. «Tal vez algún día», dijo Alice con una sonrisa. Pero mientras Ethan seguía hablando de su día, los pensamientos de Alice volvieron a Nathan. Había algo en él, algo que ella no podía precisar, y muy por encima de la ciudad, en su ático, Nathan miraba el horizonte, sus pensamientos consumidos por la misma mujer y su hijo. Nathan cogió el teléfono y marcó un número. «Necesito reunirme con alguien que pueda ayudarme a responder una pregunta», dijo. «Se trata de Alice Parker». Nathan Bennett se sentó a la cabecera de una elegante mesa de conferencias a la mañana siguiente, rodeado de altos ejecutivos y jefes de departamento. El habitual aire de formalidad invadía la sala, pero su atención estaba en otra parte. Su mente se remontó al encuentro de la noche anterior con Alice y Ethan. Aún podía oír la voz inocente del chico llamándolo papá, una palabra que persistió en su mente con un peso inesperado. «Señor Bennett», se aventuró a decir uno de los ejecutivos, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. «Sí», respondió Nathan con firmeza, recuperando su habitual tono de voz entrecortado y eficiente. «Estábamos hablando de las próximas adquisiciones», explicó el ejecutivo, señalando una diapositiva de la presentación. Nathan asintió,
obligándose a participar, pero incluso mientras la reunión continuaba, las preguntas que se arremolinaban en su mente se negaban a silenciarse. ¿Por qué las palabras de Ethan lo habían perturbado tanto? ¿Era simplemente la inocencia de la imaginación de un niño o había algo más? ¿Y por qué Alice Parker, una empleada aparentemente normal, ocupaba sus pensamientos con tanta insistencia? Cuando la reunión finalmente concluyó, Nathan regresó a su oficina, cerró la puerta detrás de él. Cogió el teléfono y marcó un número familiar. Robert, dijo cuando la línea se conectó. Necesito que me hagas una investigación discreta. Mientras tanto, Alice se estaba adaptando a su rutina en el trabajo, agradecida por una mañana más tranquila. Ethan había vuelto a la guardería y ella sintió una renovada sensación de determinación después de su conversación con Nathan. Su decisión de implementar un programa de cuidado infantil en casa fue más de lo que ella esperaba y le dio esperanzas de que podría enfrentar sus desafíos sin el temor constante al fracaso. Pero la calma no duró mucho. Alrededor de media mañana, su teléfono vibró con una notificación. Miró la pantalla y se quedó paralizada. Número desconocido. Hola, Alice, soy Mia de la guardería de Ethan. ¿Puedes llamarme? Se trata de Ethan. Su corazón dio un vuelco. Se disculpó y salió al pasillo, marcando el número con dedos temblorosos. Mia, soy Alice. ¿Está todo bien? La voz de Mia sonaba tranquila, pero con un matiz de preocupación. Hola, Alice. Ethan está bien, pero hoy pasó algo inusual. Estaba hablando con uno de los otros niños sobre su papá. Cuando le preguntamos al respecto, mencionó a alguien llamado señor Bennett. A Alice se le encogió el estómago. Oh, no, lo siento mucho. Hablaré con él. No hay necesidad de disculparse, interrumpió Mia. Solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien. No es inusual que los niños creen historias imaginarias, pero pensamos que te gustaría saberlo. Alice le dio las gracias y terminó la llamada, apoyándose en la pared mientras procesaba la noticia. Sabía que las palabras de Ethan eran inocentes, pero las implicaciones la llenaban de pavor. ¿Y si la gente empezaba a hacerle preguntas que ella no podía responder? A la hora del almuerzo, el investigador privado de Nathan, Robert, había descubierto más detalles sobre la vida de Alice. Madre soltera, informó Robert por teléfono. No figuraba el padre en el certificado de nacimiento. Ella ha estado sola desde antes de que naciera su hijo. Nathan se reclinó en su silla, su mente a 1000 por hora. No había padre en absoluto. Ninguno oficialmente, pero... Robert vaciló. ¿Pero qué?, insistió Nathan. Existe la posibilidad de que el padre del chico sea alguien de quien ella no quiere hablar, o alguien que no conoce, dijo Robert con cuidado. No me corresponde especular, pero podría explicar la ausencia. Nathan terminó la llamada con más preguntas que respuestas. Nunca antes se había metido en la vida privada de un empleado, pero esta situación era diferente. No podía ignorar la extraña atracción que sentía hacia Alice y Ethan. Esa tarde, cuando la oficina empezó a vaciarse, Nathan se encontró caminando por los pasillos más tranquilos, atraído hacia el departamento administrativo. No estaba seguro de lo que pretendía hacer. Tal vez solo fuera mejor que hablara con Alice y se asegurara de que se las arreglaba bien. Cuando llegó a su escritorio, ella estaba absorta en su trabajo, con el ceño fruncido por la concentración. Señorita Parker, dijo, sobresaltándola. Alice levantó la vista, con el rostro enrojecido por la sorpresa. Señor Bennett, no lo escuché. Quería ver cómo estaba, dijo con tono mesurado. ¿Estás bien? Después de anoche, imagino que las cosas deben sentirse un poco. Inquieta, Alice vaciló, sin saber cómo interpretar su preocupación. Estoy bien, gracias. Solo trato de mantenerme concentrada. Nathan asintió y su mirada se detuvo en ella un momento más de lo necesario. Si necesitas algo, no dudes en hacérmelo saber. Cuando se dio la vuelta para irse, Alice lo llamó. ¿Señor Bennett? Hizo una pausa y miró por encima del hombro. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella, con un tono de voz que denotaba gratitud y confusión. El programa de cuidado infantil, el registro, es más de lo que esperaba. ¿Por qué te importa? Nathan dudó,
sorprendido por la franqueza de su pregunta. Por un momento consideró restarle importancia con una respuesta vaga, pero algo en sus ojos lo detuvo. Porque creo en apoyar a las personas que trabajan duro, dijo finalmente, y porque las palabras de tu hijo me hicieron darme cuenta de que podría estar haciendo más. Alice lo miró fijamente, sus emociones se debatían entre la gratitud y la sospecha, pero antes de que pudiera responder, él se había ido, dejándola con más preguntas que respuestas. El fin de semana siguiente, Alice llevó a Ethan al parque, con la esperanza de sacudirse el estrés de la semana. El sol brillaba y el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Ethan corrió delante. Su risa se mezclaba con la de los demás mientras subía por el parque infantil y se deslizaba por el tobogán. Alice lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Deseaba poder darle más, un hogar más grande, más aventuras y tal vez incluso la figura paterna que se merecía. Pero la vida no había resultado así. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que el hombre se acercaba hasta que habló. Señorita Parker, dijo Alice, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Señor Bennet? Nathan estaba allí, vestido de manera informal con una elegante camisa abotonada y unos vaqueros oscuros, muy lejos de su habitual actitud de traje y corbata. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella, con la voz teñida de incredulidad. Estaba dando un paseo, dijo simplemente, aunque la coincidencia parecía demasiado perfecta. Su mirada se dirigió a Ethan, que ahora corría hacia ellos, y su rostro se iluminó cuando vio a Nathan. Hola, señor Bennet, dijo Ethan, saludando con entusiasmo. Nathan se agachó al nivel del niño y su expresión, habitualmente seria, se suavizó. Hola, Ethan, ¿te estás divirtiendo? Ethan asintió con entusiasmo. Sí. Subí hasta lo más alto de la jungla. ¿Quieres ver? Nathan miró a Alice y le pidió permiso en silencio. Ella dudó y asintió, sin saber qué más hacer. Mientras Ethan guiaba a Nathan hacia el patio de juegos, Alice lo siguió con el corazón acelerado. Ella observó cómo Nathan interactuaba con su hijo, su comportamiento sorprendentemente natural y amable. Eres bastante bueno en esto, dijo cuando regresaron a su lado. Nathan se encogió de hombros, con una leve sonrisa en sus labios. Los niños son honestos. Es reconfortante. Alice no podía discutir eso. A medida que avanzaba la tarde, los tres entraron en un ritmo relajado. Nathan ayudó a Ethan a construir un castillo de arena y Alice se encontró riendo más de lo que lo había hecho en semanas. Por un momento, se sintió como si fueran una familia, un pensamiento que la reconfortaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Más tarde esa noche, después de que Ethan se hubiera quedado dormido, Alice se sentó en el sofá y repasó mentalmente el día. No podía negar la conexión que sentía con Nathan, pero sabía que era peligroso permitirse la esperanza de algo más. Al mismo tiempo, Nathan estaba sentado en su ático, contemplando las luces de la ciudad. El día le había dejado una sensación que no había experimentado en años, una sensación de propósito más allá de su trabajo, pero las preguntas sin respuestas sobre Alice y Ethan todavía lo carcomían. No podía quitarse de encima la sensación de que sus vidas estaban más entrelazadas de lo que parecían. Nathan Bennet estaba de pie junto a la ventana de su ático esa noche, contemplando el resplandeciente horizonte. La ciudad se extendía ante él, viva y vibrante, pero sentía un peso desconocido que lo oprimía. Su vida siempre había estado cuidadosamente dividida, trabajo, éxito y caridad ocasional para aliviar su conciencia, pero ahora los pensamientos sobre Alice y Ethan se negaban a abandonar su mente. ¿Por qué importa?, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el murmullo de la ciudad, pero en el fondo sabía la respuesta. Había algo en la forma en que Ethan lo había llamado papá con tanta inocencia, algo en la tranquila resistencia de Alice y la forma en que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse. Se despertó algo en el que no podía ignorar. El zumbido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. El nombre de Robert apareció en la pantalla. Dime que has encontrado algo, dijo Nathan, con voz firme pero cargada de urgencia. Lo encontré, respondió Robert, y es complicado. Nathan apretó la mandíbula. Adelante. Encontré algunos registros que eran difíciles de reconstruir. Alice Parker asistió a una universidad cerca de aquí hace unos 4 años. Casi al mismo tiempo, usted dio una conferencia invitada en esa escuela sobre emprendimiento.
Ella estaba allí y se inscribió para asistir. Nathan frunció el ceño. ¿Una conferencia de un invitado? Eso no es inusual. He dado docenas de ellas. ¿Hay más?, continuó Robert. 9 meses después de esa conferencia, Alice dejó la universidad. No hay registros de que terminara su carrera, pero dio a luz poco después. La línea de tiempo coincide, Nathan. El peso de las palabras de Robert cayó sobre él como una piedra pesada. ¿Estás diciendo? No puedo confirmar nada definitivamente, dijo Robert con cuidado, pero es posible que Ethan sea tu hijo. Nathan se hundió en su silla, con la mente acelerada. Los recuerdos de esa conferencia resurgieron. Un auditorio lleno de gente. Los estudiantes estaban ansiosos por asimilar sus consejos. Recordaba vagamente el rostro de Alice entre ellos. Ella se había quedado después, haciendo preguntas reflexivas sobre cómo equilibrar la ambición y la responsabilidad personal, pero no podía recordar nada más allá de eso. Gracias, Robert, dijo, ahora con voz más tranquila. Yo me encargaré de aquí en adelante. A la mañana siguiente, Alice llegó al trabajo sintiéndose inquieta. El fin de semana en el parque con Nathan había sido sorprendentemente agradable, pero también la había dejado con una sensación de vulnerabilidad. No podía negar la conexión que parecía formarse entre ellos, pero le aterrorizaba lo que pudiera significar. Mientras se acomodaba en su escritorio, su teléfono vibró con una notificación del calendario. Encuentro con Nathan Bennett. 10:30 de la mañana. Su corazón se hundió. ¿Y ahora qué? Respiró profundamente, tratando de calmarse. No podía permitirse el lujo de dejarse llevar por los nervios. Exactamente a las 10:30, llamó a la puerta de la oficina de Nathan. Su voz la llamó, pase, y ella entró, apretando un cuaderno contra su pecho como un escudo. Nathan estaba sentado en su escritorio, pero se levantó para saludarla con una expresión indescifrable. Señorita Parker, gracias por venir, dijo, haciéndole un gesto para que se sentara. Alice dudó, pero luego tomó el asiento que le ofrecieron. ¿Pasa algo, señor Bennett? La observó durante un momento antes de hablar. No, no pasa nada, pero hay algo importante que debemos discutir. El tono serio de su voz le revolvió el estómago. Nathan se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. He estado pensando un poco. Sobre ti. Acerca de Ethan. Alice se puso rígida. ¿Qué pasa con nosotros? Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito preguntar. ¿Nos conocimos antes de que empezaras a trabajar aquí? Alice se quedó sin aliento. Había pasado años esperando que este momento nunca llegara, pero ahora había llegado y no había forma de escapar de él. Sí, admitió en voz baja. Nos conocimos una vez, en una conferencia que diste en mi universidad. Nathan entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y después de eso? Las manos de Alice temblaron en su regazo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pasamos un rato juntos después de la conferencia. Fue breve y pensé que no volvería a verte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y la expresión de Nathan cambió. Una mezcla de comprensión y arrepentimiento cruzó su rostro. Ethan, dijo, su voz ahora más suave. ¿Es mío? Las lágrimas brotaron de los ojos de Alice y ella asintió. Sí, es tu hijo. Nathan se reclinó en su silla, la revelación lo golpeó como un maremoto. Había pasado años concentrado en construir su imperio, sin imaginar nunca que podría tener un hijo allí, un hijo del que no sabía nada, un hijo que inocentemente lo había llamado papá. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Su voz estaba teñida de dolor y confusión. Alice se secó los ojos con voz temblorosa. ¿Por qué no pensé que te importaría? Estabas muy fuera de mi alcance, Nathan. Eras un hombre brillante y exitoso, y yo era solo un estudiante que intentaba descifrar mi vida. Cuando me enteré de que estaba embarazada, ni siquiera sabía cómo ponerme en contacto contigo, y cuando vi tu nombre en la lista de ejecutivos aquí, entré en pánico. No sabía qué hacer. La mandíbula de Nathan se tensó, pero asintió lentamente, tratando de procesar todo. Entiendo por qué te sentiste así, dijo finalmente, pero deberías habérmelo dicho.
Merezco saberlo y, lo que es más importante, Ethan merecía saberlo. Alice bajó la mirada, sintiendo una gran culpa. Lo sé. Tenía mucho miedo de lo que esto significaría para él, para nosotros. Nathan se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Después de un largo silencio, se volvió hacia ella. Lo que importa ahora es lo que haremos a continuación, dijo. Ethan es mi hijo y quiero ser parte de su vida, pero también quiero respetar tus deseos. ¿Cómo quieres manejar esto? El corazón de Alice se dolió ante la sinceridad en su voz. Había pasado tanto tiempo temiendo este momento, pero ahora que había llegado, se dio cuenta de que no tenía que enfrentarlo sola. Quiero lo mejor para Ethan, dijo. Si quieres ser parte de su vida, no te detendré, pero todo esto es tan nuevo que necesitaremos tiempo para resolverlo. Nathan asintió con la cabeza, su expresión era decidida. Lo haremos paso a paso, pero te prometo esto, no me iré a ninguna parte. Estaré allí para Ethan y para ti en todo lo que necesites. Durante las siguientes semanas, Nathan comenzó a integrarse en la vida de Ethan. Comenzó con pequeñas visitas, llevándolo al parque, ayudándolo con rompecabezas y aprendiendo sobre sus juguetes y bocadillos favoritos. Ethan, siempre un niño brillante y curioso, se encariñó rápidamente con Nathan y su vínculo con él se hacía cada vez más fuerte. Para Alice, fue una experiencia reconfortante y agridulce a la vez. Vio un lado de Nathan que no esperaba, un hombre paciente, amable y que realmente se interesaba por su hijo. Pero la creciente conexión entre ellos no se detuvo en Ethan. Las conversaciones nocturnas sobre su pasado compartido se convirtieron en algo más profundo, un reavivamiento de la chispa que alguna vez tuvieron. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá después de acostar a Ethan, Nathan se volvió hacia Alice. Nunca pensé que mi vida sería así, admitió, pero me alegro de que así sea. Alice sonrió, sus ojos brillaban de emoción, yo también. Él tomó su mano, su toque cálido y reconfortante. Alice, no solo quiero ser parte de la vida de Ethan, también quiero ser parte de la tuya. Sé que he cometido errores, pero quiero corregirlos a ambos. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. Hemos llegado hasta aquí, dijo en voz baja. Tal vez sea hora de ver hasta dónde podemos llegar. Nathan la abrazó y la estrechó contra sí mientras ambos se daban cuenta de que, por primera vez, el futuro parecía estar lleno de promesas. Nathan tomó su teléfono y llamó a Robert. Necesito que investigues más, dijo. Hay algo sobre esta familia que no sé y necesito saber qué es.